NTN Televisión, lo que tienes que ver. Saludos y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Hoy es miércoles, estamos ya a mitad de semana, miércoles 27 del mes de marzo. Le están quedando 4 días a este mes número 3 del año para que concluya. Geopolítica también tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Un poquito afectado de la gripe. De nuevo, esta gripe no se va, pero aquí estamos para compartir con ustedes el contenido del día de hoy de Geopolítica. De inmediato vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Están activas, van a estar activas las condiciones del tiempo según meteorología. Dice meteorología que hay han sido puestas en alerta algunas provincias debido a la posibilidad de que ocurran inundaciones este miércoles y el jueves, debido a las condiciones que están influidas por la vaguada, dando lugar a un cielo nublado para que continúen los aguaceros, que localmente podrían ser de moderados a fuertes, con tormentas con tronadas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente en las provincias de Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Samaná, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, Duarte, Espaillat, Puerto Plata y Barahona. Debido a estas circunstancias, el Centro de Operaciones de Emergencia declaró alerta para esas 12 provincias por posibles inundaciones debido a las lluvias registradas en las últimas horas en esa parte del país como consecuencia de la vaguada que ya anunció meteorología. Entonces, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo anunció que los sistemas de bombeo de la entidad trabajan de manera estable, por lo que ha habido una mejoría en el suministro de agua en la capital de la República. Los reportes que hay entonces es una mejoría significativa de lluvias significativas en algunas zonas, lo que augura un tiempo favorable para que los efectos de la sequía comiencen a ser atenuados. Ayer subieron algunas imágenes, también lo vi en un par de noticieros en la noche, imágenes a través de las redes en Santiago de abundante agua que iba corriendo después de las lluvias de anteayer, que fueron importantes en el centro de Santiago y zonas aledañas, y eso aumentó el caudal del río Yaque del Norte. Y la gente decía, después de muchos meses, vemos el Yaque llevando más que desperdicios, que era lo que estaba transportando últimamente el Yaque, el sedimento, el lodo, pues en las últimas horas está circulando mucha agua por el Yaque. Y eso significa entonces que en la parte arriba de los lugares que alimentan el Yaque ha estado lloviendo. Noticia importante. Fundamentalmente para los productores de esa zona que han estado con el grito al cielo, tratando de enfrentar los efectos de la terrible sequía
de los últimos 8 meses. Ocurre que los últimos 3 meses de la temporada de huracanes, que como sabemos termina el 30 de noviembre, en los últimos 3 meses de esa temporada no cayó una gota de lluvia en el país. Y ahí se ha sumado entonces que en estos 3 meses que van del año tampoco ha llovido. De modo que tenemos 6 o 7 meses sin lluvias abundantes, lo que ha generado esta cadena de pérdidas agrícolas y agropecuarias, agrícolas y pecuarias en nuestro país. Vamos a esperar entonces que la naturaleza siga tratándonos bien en cuanto a las lluvias. Ahora mismo está en el aire, o están en vigor, están en desarrollo la evaluación de los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia, evaluación que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente de la República, que también lo es del Consejo, y está llevando a cabo esa evaluación. Entre hoy y mañana van a evaluar, son como 30 aspirantes, 20 y tantos aspirantes, entre los cuales hay muchos jueces de cortes que aspiran a ser promovidos a la máxima instancia, que es la Suprema Corte de Justicia. También hay miembros del Ministerio Público, y lo mismo que abogados en ejercicio. ¿Por qué hay muchos jueces? Porque los puestos, la mayor cantidad de puestos que estarían disponibles, eso en el caso de que fuera removida totalmente la Suprema Corte de Justicia, que no va a ocurrir, esos puestos deben ser ocupados por jueces de carrera, que hayan estado durante un tiempo determinado en el tren judicial, que hayan pasado por las diferentes instancias, jueces de primera instancia, de corte, etc. Y una parte que es la parte menor, puede ser suplida por funcionarios del Ministerio Público que no pertenecen al Poder Judicial, sino que los representantes del Ministerio Público son funcionarios dependientes de la Procuraduría General de la República, que a su vez es un ministerio del Poder Ejecutivo. Y la otra parte también puede ser abogados en ejercicio, que no sean ni Ministerio Público, ni juez, sino abogados. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso del anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa, y el actual presidente, el doctor Mariano Germán. Ambos eran jueces, eran abogados en ejercicio, no jueces de carrera. El caso de Fran Soto y Alejandro Moscoso Segarra, uno venía del Ministerio Público en primera instancia, porque era el fiscal del Distrito Nacional, y el otro del Ministerio Público, el máximo nivel, que era Procurador General Adjunto. Entonces ahí es una cuota que puede llenarse
con abogados y con Ministerio Público, pero la mayoría, creo que el 75%, tienen que ser jueces de carrera. Por eso reitero, hay tantos jueces de cortes, y creo que de primera instancia también, que están aspirando a la Suprema Corte de Justicia. Terminará mañana ese maratón de evaluación de 20 y tantos aspirantes, entonces el Consejo se tomará su tiempo para provocar, para decidir sobre si ratifica a todos los jueces actuales, si remueve a todos los jueces actuales, o si hace una cosa u otra, y otra. Deja unos y remueve a otros. Recordemos que de todos los jueces actuales de la Suprema, solo el presidente Mariano Germán y el magistrado Edgar Hernández decidieron no continuar, no someterse a evaluación para continuar. Todos los demás se evaluaron, y ahí recordamos entonces el incidente entre el Procurador General y la magistrada Miriam Germán, que de alguna manera ha permeado, para usar algún término, todo el proceso de evaluación, porque se ha ido centró en ese incidente, que fue un incidente marginal, aunque muy ácido y muy criticado. Entonces se ha enfocado el discurrir de este proceso en la magistrada Miriam Germán. Y no debe ser, porque es una individualidad en un colectivo. No debe ser, sencillamente fue un incidente que no debió ocurrir, pero que ya ocurrió, entonces ya lo demás es seguir en el todo y no en una parte. Pero bueno, esta sociedad está muy hipersensible, y todas estas cosas tienden a condicionar muchas decisiones. Y a propósito, yo escribí algo hoy sobre la evaluación, el proceso que comenzó en mi columna de hoy del Caribe. Y yo resalté un dato que me dieron de que un individuo que se suicidó, que fue mencionado durante el escarceo entre el procurador y la magistrada, un tipo que se cambió el nombre, había sido condenado en los Estados Unidos a 3 años de prisión y escapó de una cárcel del estado de New Jersey. Y entonces logró llegar a la República Dominicana, y por eso fue que el tipo se cambió el nombre, para evadir la persecución de la justicia norteamericana, que lo andaba buscando, para regresarlo a la prisión. Entonces, en medio de todo ese proceso, él terminó quitándose la vida. Es un hecho que no se ha esclarecido bien todavía. ¿A qué se debió el suicidio de ese sujeto? Eso, como aquí todo, o gran parte de las cosas se dilucidan en los medios de comunicación, pero no hay un seguimiento, no se ha dicho por qué. Aunque alguien dijo que fue agobiado por las deudas, etcétera, pero eso fue solamente un dato así suelto, no bien documentado. Pero bien, yo referí a ese caso solamente de manera marginal, como parte de todo este asunto.
como parte de todo este asunto. Ayer, en otro tema, tenemos casi la pausa ya. Vamos a hablar un ratito con Leonardo Campos, hablar de diferentes temas. Un colega y analista. Vamos a hablar con él un ratito. Ayer la encuestadora Asisa, que es una de las que ya está acreditada, bueno, antes de eso, la nueva ley electoral establece la acreditación de las encuestas. Y ese dato, esa decisión es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí cualquiera se sienta en una computadora, agarra unos gráficos, rellena esos gráficos y da a conocer una encuesta. Bueno, y hace una nota, la manda a los periódicos, y como los periódicos aquí publican cualquier cosa, dan a conocer que una encuesta, la encuesta de Nelson Research, o sea, yo Research, de investigación, doy a conocer una encuesta que no hice ningún trabajo de campo, no soy ningún encuestador, no tengo ningún crédito sobre eso, nada. Un sujeto que lanza una encuesta, los periódicos la publican y entonces ya adquiere alguna nombradía. Ese individuo que no tiene ningún crédito. Entonces la Junta, en la nueva ley del régimen electoral, obliga a las encuestadoras a registrarse con unas normas para que ningún Juan de los Palotes ande por ahí haciendo encuestas. Un dato al margen. Entonces, las encuestas más acreditadas en el país, podemos citar a Gallup, que es la mamá de las encuestadoras de los Estados Unidos, aquí Asisa Research, ¿cuáles son más? Bueno, hay varias, pero son de las más, la Penn, Sean Barlan, etcétera, etcétera. Entonces, así se dio ayer a conocer un estudio que revela varias cosas. 78% de la población entrevistada dice que no está de acuerdo con la modificación constitucional. En ese mismo orden también 69% expresa que sería negativo para el país si el presidente Danilo Medina tiene que modificar la Constitución. Dice, bueno, por ahí, la mayoría, esa mayoría muy calificada, 2/3 partes y un poco más. Entonces también midió las intenciones de voto. En el plan interno, si fueran a medirse el presidente Danilo Medina con el presidente Leonel Fernández en las internas del PLD, tendría de Leonel Fernández un 36%, el presidente Danilo Medina un 29%, la vicepresidenta Margarita Cedeño un 14%, y el resto 1%, todos 1%. Hay un 29% que dice que no, todavía no tiene ninguna decisión en lo que respecta al plano interno del PLD. En el PRM, Luis Abinader ganaría ampliamente, 70 y pico %, contra un chin de Hipólito Mejía. Y entonces en el plano, ya un escenario nacional, Leonel Fernández ganaría con un 47% frente a un 39% de Luis Abinader. Por ahí anda esta medición.
Para concluir con ese tema, digo y recuerdo que en todos los períodos las encuestadoras han sido satanizadas cuando dan a conocer números que no favorecen al que las sataniza. En un momento son satanizadas por el PLD, cuando los números no le dan. En otras por el PRD en su momento, el Partido Reformista, el PRM, etcétera, etcétera. O sea, que la encuesta es buena y la encuestadora es seria cuando los números me favorecen. Cuando no me favorecen, esa encuesta fue comprada, eso fue pagado. Y en este caso ahora lo que dicen es que Asisa Research es una encuestadora de Leonel Fernández. Y eso es una gran mentira. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica. Vamos a hablar un ratito ahora con Leandro Campos, que es especialista en comunicación política, es comunicador y también maneja el tema del nombre de este programa, de la geopolítica. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson, y todo el público televidente. Para mí es un placer compartir con ustedes. Gracias por estar aquí. Las circunstancias no las voy a decir. Sí. Viste en el comentario bueno, ya la conoces por las informaciones, como tú manejas el tema de comunicación política y estos temas de encuestas. A esta altura de juego, como decimos popularmente, parecería que es distante hablar de un escenario nacional. Sin embargo, siempre se mide el escenario nacional, aunque se ponga énfasis en el escenario interno. En este caso, las organizaciones van el próximo mes de octubre a un proceso de primarias abiertas y cerradas y otras modalidades para escoger a sus candidatos con miras a las próximas elecciones. El posicionamiento que tú le ves a los partidos, a los candidatos internos en este momento, ¿tú crees que se corresponde con este cuadro de la encuesta CISA? Bueno, mira, eso podría ser y no sé, porque los escenarios electorales no se miden el momento actual. Tú no puedes extrapolarlo a otro momento. Por lo tanto, la evaluación de ahora debió centrarse de cara a las primarias de los partidos. Y porque un escenario presidencial no te da información, pero tú no puedes tener una fiabilidad de cara a ese proceso, porque no estamos en ese proceso. Sí. Y esos escenarios van a variar enormemente de aquí a allá. Son muchos los factores que influyen en la toma de decisión de la elección de un voto, de un proceso, que por ahora, técnicamente, eso no es un elemento fiable para tomarlo en cuenta de cara al futuro. O sea, que primero hay que definir internamente y luego hacer la proyección. Claro. Primero porque tú no puedes proyectar, porque se mide un estado emocional de un momento en una elección. Y eso de que la Junta, como tú decías al principio, empieza a regular lo que es el proceso de las encuestadoras en el país, eso es bastante interesante porque eso nos da un nivel de institucionalidad que permite una profesionalización de la política, porque nosotros hacemos la política de manera muy rudimentaria. Sí. Y el manejo de las encuestas, y con razón la gente cree poco, es porque el nivel de institucionalidad ellos lo han provocado. Y la gente no cree porque creen que responden a intereses, a que se hacen en una esquina de acuerdo con un proceso como si fuera una sastrería. Y es verdad que en el país se hacen.
Ahora, el método de encuesta para hacer política, para hacer investigación, sigue siendo un método correcto y científico a tomar en cuenta. Ahora, la forma en que se ha manejado en este país no ha sido de manera correcta. Pero eso ha sido porque 2 o 3 vagabundos se han puesto, como yo decía en el comentario, se sientan en una computadora y arman una supuesta ficha técnica, que es un invento, y dan a conocer unos resultados que no corresponden con nada porque no ha hecho un trabajo de campo, sino algo antojadizo. Vamos a poner tanto a él y tanto a aquel. Porque si tú te fijas, las encuestas, las investigaciones en materia en política, se hacen para tomar decisiones internas, no para publicarlas. Si tú ves una encuesta que está publicada, obedece a intereses mediáticos, de tratar de influir en la gente con esos resultados, no con el interés. Ellos tienen sus propias encuestas internas que la manejan y saben cuál es su realidad. Ahora, utilizan esas como fines mediáticos y es un fin equivocado en materia de encuesta. Por eso cuando tú ves que publican una encuesta, el otro grupo publica otra para contrarrestar el efecto mediático de esa investigación, no exactamente para el diseño de políticas internas que debe ser el objetivo de cada una de las investigaciones. Y a veces se han dado casos en que se dan a conocer resultados de encuestas con fines financieros. Me explico. Sí. Un candidato que tiene dificultad para recaudar fondos, los empresarios dicen, bueno, pero fulano no va a ganar, entonces le dan 10 pesos. Sí. Pero si ven que en una encuesta aparece con un posicionamiento más o menos, no de ganador, pero por lo menos lo ven que le da un que valor, tiene potencial. Claro, a lo mejor si es una segunda vuelta tiene chance, hay que negociar con él. Entonces se sube su valor. Sí, se ha convertido en un comercio vulgar y no debe ser, sino un instrumento científico en una bolsa de valores al servicio de la política. Que sigo diciéndote que es creíble, es el método más seguro y eso refleja, si se cumplen los criterios fundamentales a la hora de establecer una encuesta que tiene 3 criterios básicos, que si no se cumplen no sirven. Por ahí todo el mundo hace muchísimas encuestas, y la publica en la radio, en la televisión, en las redes. Eso no tiene ningún valor científico. Ningún valor científico. Ningún valor científico. No. Hay mucha gente que dice, y lo discutía con mi hijo esta mañana cuando estaba trabajando los temas del programa. Y surgió el tema de la CISA, que es el tema de hoy, me dice, pero a mí nadie me ha preguntado, yo nunca me he encontrado con un encuestador. Eso lo dice mucha gente, pero yo le dije, eso no importa. Yo le voy a decir, le dije 2 cosas. ¿Cuántos habitantes tiene la República Dominicana? Claro. 10 millones. ¿Y cuánto es la muestra? Yo le digo, la muestra es de 2.200 personas. ¿Cuál es la probabilidad que tú tienes de ser encuestado en ese? Me dice, muy poca. Muy poca. Exactamente, es así. Exactamente. Eso por un lado. Además, las encuestadoras reales y científicas no hacen encuestas en la calle. No, eso tiene un criterio. En casas. En lugares habitados. Ni siquiera en un comercio. Cuando se hace pero además, la distribución... Es que no decide quién va a encuestar. No. Tú aplicas una muestra. Mira, son 3 criterios básicos que tiene que tener una encuesta para que sea fiable. Primero, representativa. Tú tienes que coger una muestra representativa que te diga que el valor que salga de ahí tiene un margen de error de tanto, y eso es X, esa muestra. Tú la coges en el país. Tiene que ser estratificada. Que significa que uno allí, Así mismo, otro allí. Tiene que tener una estratificación, es decir, hombre de edad, de mujeres, tantos hombres, tantas mujeres, tantas en proporción al en censo proporción nacional. así mismo, en proporción al padrón electoral. Sí. Entonces tú le aplicas la muestra y no es que sale fulano y fulano, no, es que dice que ahora le toca un hombre entre tanta edad y tiene un rango. Si el rango es de 10, de 8, de 9, cada 8 se coge uno donde salga. Sí. Es decir, y tú no sales a la calle a buscar un encuestador, no, es que la muestra tiene que decir quién fue que salió, ¿A dónde va? a dónde va, a dónde cayó la muestra. ¿En Y qué eso calle? ¿En qué número? Y si llega ahí y Claro. en ese número que hay un comercio, así es. no lo Pero la muestra dice dónde es que sigue el otro. Claro. ¿Dónde sigue el otro? Sencillamente. Y ya hay técnicas que son ahora de manera georreferencial, que de manera te ubica la persona que va y el espacio y el tiempo que tienen que encuestarlo. Si no la encuesta en el momento que dice la técnica, se cae Se cae. inmediatamente. Así, eso es un instrumento Hay que extremadamente reprogramarlo. científico. Claro,
extremadamente científico y correcto. Entonces, mira qué cosa más extraña, que mientras el universo es mayor, la muestra es más pequeña. claro. Mientras el universo es menor, tiene que ser la muestra mayor para que sea representativa realmente. Entonces la gente no entiende eso. Entonces, otro caso que le decía, y cuando terminé de decirle lo que le comentaba, me dijo, pero yo voy a usar eso cuando esté discutiendo con los amigos míos. Le dije, por ejemplo, oye, pero que 1.200 personas en 10 millones son muy poco. Digo, muy bien, te voy a poner la siguiente gráfica. Cuando tú vas al laboratorio para que te hagan Una muestra de sangre. un análisis, te sientan en una cubeta y te sacan toda la sangre, No. o te sacan un tubito y Esa es tu sangre, esa es tu sangre completa. me dice, oye, papi, tú eres Así es, un diablo a caballo. Eso es así, es una muestra. claro. Solo que esa muestra tiene que ser representativa y hay un método que te explica qué cantidad de personas es representativa de X universo del que se va a encuestar. Eso es así, entonces, no satanice la encuesta por el hecho de que en un momento determinado su parcela política no resultó con unos números Favorable. halagüeños o favorables o como sea. Si la muestra, si todo lo que está diciendo Leandro se cumple en una encuestadora, que se cumple en estas encuestadoras, Sí. se cumple todo eso que está diciendo. La propia Axis Eso es real. ha dado muestra de aplicación técnica de lo que son los procesos de una encuesta. Sí, sí. Yo siempre, porque aquí cualquiera dice una encuesta y no explica cuál fue su ficha técnica, cuál fue su proceso. Por eso el proceso de la Junta es correcto. No cualquiera puede publicar, tiene que inscribirse, decir cuándo van a publicar y cuándo la van a hacer, y cuáles fueron los criterios que utilizaron para hacer la muestra. No, pero además, que tenga una... no que tenga un historial, puede ser una encuestadora nueva, Claro. pero que demuestre que realmente va a trabajar correctamente y no en una sastrería como tú dijiste. Claro. Quítale a tanto aquí, ponle a tanto aquí. Sí. Eso es lo que ha dañado las encuestas de la Claro, República y Dominicana. yo te dije que estamos en la época de que la profesionalización de la política, incluyendo el manejo de los medios de comunicación a través de las encuestas, debe ser regulado. Eso no es posible. No, porque eso le ha hecho muchísimo daño a la... Claro. Antes de continuar con el tema de... Vamos al exterior ahora, hablar un poquito de política exterior. Ayer el expresidente Leonel Fernández encabezó un encuentro que resultó ser un almuerzo con dirigentes del partido, del llamado Foro de Partidos Políticos, que es un grupo de partidos que se ha venido reuniendo y ha venido activando en procura de una mayor transparencia del proceso electoral, etcétera. Y entonces ahora están involucrados en una lucha para que no se modifique la Constitución de la República. En ese aspecto fue que el presidente Leonel Fernández se reunió con ellos para evaluar lo que tengan que hacer en el momento que tengan que hacerlo, en la eventualidad de que se plantee la modificación de la Constitución de la República para permitir una nueva repostulación del presidente Danilo Medina. Vamos a ver. Bueno, pues yo saludo la realización de este encuentro, felicito a los presidentes de los distintos partidos políticos que forman parte de este foro permanente de los partidos políticos de la República Dominicana. Como he escuchado de parte del presidente del Partido Cristiano Demócrata Cristiano Jesús de Sequi, presidente del foro permanente, él ha hecho una síntesis, un resumen de los temas aquí abordados y que se refieren fundamentalmente a las inconsistencias de la ley de partidos políticos y del régimen electoral en la medida en que no garantizan una participación equitativa de todas las organizaciones políticas en el sistema político y democrático nacional. Se entiende que estas leyes han debido contribuir a un fortalecimiento del sistema de partidos, garantizando una regulación y promoviendo y estimulando una participación. Se han encontrado debilidades e inconsistencias que lo que hacen es que debilitan la participación de los partidos y su potencial de consolidación en el futuro.
de manera que lo hemos examinado, se le ha entregado un documento que contiene las observaciones en este particular, compartimos esas observaciones que ha hecho y por consiguiente creo que en algún momento debe producirse rectificaciones a los fines de garantizar una participación más incluyente y más democrática de todos los partidos políticos del país. Con respecto a lo último planteado por el licenciado Elías Juez, en efecto, consideramos que una segunda reforma consecutiva a la Constitución de la República con el propósito único de viabilizar una reelección presidencial pone en riesgo la democracia dominicana. Y así como cerca del 70% de los encuestados en estos días manifiestan su desaprobación a esa finalidad, yo creo que en efecto, hoy día, la democracia dominicana depende del respeto que se tenga a la Constitución de la República. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica de este día, seguimos hablando con el colega Leandro Campos. ¿Cómo tú ves, Leandro, tú que tienes también inquietudes en el estudio de la geopolítica, cómo andan las relaciones de los países, la situación actual de la situación actual en el campo internacional? Lo que tiene ahora mismo el foco de mayor atención es Venezuela. Y recientemente, el pasado fin de semana, eso adicionó un ingrediente a la confrontación, y es el hecho de que Venezuela amplió un acuerdo militar que tiene con Rusia. Entonces Rusia envió a Venezuela 2 aviones con personal militar y con equipamiento, y entonces eso tiene así a los Estados Unidos, porque en su patio no puede aparecer otro gallo, que solo Estados Unidos. ¿Cómo tú ves eso? Mira, ese es un caso bastante complejo. Primero, lo del caso de Venezuela, y segundo, la geopolítica, como dice tu programa, está en una etapa, en su máxima expresión en este momento en el mundo. Sin embargo, el caso de Venezuela sigue estando más complejo y más confuso que el primer día. Porque ahora, inclusive Venezuela es tomado como cortina de humo en medio de la real conflicto geopolítico en el mundo, y que la República Dominicana estuvo en este fin de semana en el ojo del huracán de la geopolítica mundial. China, Estados Unidos. Claro, ese es el foco real. Que es un foco entre dimensiones, Sí. podríamos decir. Así es. Estados Unidos, por un lado, confronta con China, pero también confronta con Rusia. Perfectamente. Sin embargo, lo último es lo fundamental. Sí. Y se toma a Venezuela como en medio de la punta de la lanza, pero no es el caso fundamental. Lamentablemente. Sí. Primero, se dio un hecho mucho más importante en el mundo, la geopolítica, que pone de manifiesto la verdadera lucha económica entre China y Estados Unidos. Y te lo voy a mencionar ahora. La llamada que le hicieron al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, el viernes pasado, fue previo a la llegada de un viceministro chino. Viceprimer ministro. ¿Verdad? Eso no es cualquier cosa. Un tercer hombre en el gobierno. Claro, eso no es cualquier cosa. Y oigan bien, oigan qué palabra tan importante dijo. América Latina no es el patio trasero de nadie. Es decir, ustedes creen que son los dueños, pero no lo son. De manera tajante y clara. Eso pasó a la historia. Eso no se había visto antes nunca. Ni siquiera sospechar que alguien lo pudiera decir. No es patio trasero de nadie. Si ustedes no son los dueños, no es verdad. Sí. Y China ya tiene más inversión en América del Sur que los Estados Unidos. Sí. Porque Estados Unidos siempre mantuvo, creía que nosotros eran súbditos y nada más.
Ahora no. China está haciendo negocios reales. Un grave error de Estados Unidos. Claro. Entonces, siempre descuidó a sus supuestos patios traseros. Entonces, ante los ojos de ellos, el mundo se le volteó, le cambió sin darse cuenta. Pero más aún, amigos televidentes y colega Nelson, ustedes recuerdan que el día 8 de agosto del año pasado cayó un avión en Indonesia que nunca apareció. Y ahora el mes pasado volvió a caer un avión en Malasia. Esos dos hechos. Y otro en Etiopía. Sí, en Etiopía. Entonces, esos aviones son de una de las compañías más poderosas del mundo, propiedad de los Estados Unidos. De Boeing. Quien tiene la vanguardia de la producción de avión comercial en el mundo. Sí. ¿Qué significó eso? Que la compañía Airbus, que es la compañía europea fabricante de aviones, ¿verdad que sí? Acaba de hacer un acuerdo hace 3 días con China para la producción de 310 aviones comerciales. Esa es una de las noticias más impactantes que ha recibido el mundo en este siglo. Sobre todo que se produce en el momento en que se descalabran los pedidos de la Boeing. De la Boeing. A propósito de los dos accidentes. Claro. Solo Indonesia, que es una potencia, le canceló una orden de 57 aviones que le había pedido a la Boeing. Tú sabes que los aviones se compran como el petróleo, ¿sí? No se compran, házmelo mañana. No, porque hay que fabricarlo. Hay que fabricar. Es decir, tú tienes que comprarlo para que lo fabriquen y se compran a largo plazo. Es decir, las ventas de Boeing van a bajar a su mínima impresión. Estrepitosamente. ¿Y quién va a subir? La compañía europea que ha hecho una alianza con China ahora. Es decir, China tiene una planta de Airbus. Hay 4 plantas en el mundo. En Francia está la principal, en Alemania, en Sevilla, España y en China. Porque para fabricar aviones de esa categoría en un territorio contrario, tú tienes que llevar la materia prima para allá. Tú tienes que hacerlo en un lugar donde se van a hacer, porque no pueden cargar los aviones en una camioneta. O en patana. En patana, no. Los aviones se tienen que hacer, ese tipo de avión, en el lugar donde van a ser funcionales. Son 300 de un solo golpe. Es decir, y todos los países que tienen nuevas relaciones con China girarán alrededor de eso. Ahora, es decir, la geopolítica mundial y comercial con las empresas quizás más grandes de los Estados Unidos ha caído en un momento de conflicto grave. Sí. Es una lucha por el mercado. Claro, feroz. Y los chinos están decididos a competir de manera real. Agresivamente con los Estados Unidos. Conquistando mercado. Ese proyecto ferroviario que significa reactivar la ruta de la seda en toda Europa, unir 3 espacios, casi 3 continentes, es una cosa fuera de serie, encabezado por China. Es monstruoso. Es decir, el mundo ha cambiado. La geopolítica tiene otra dimensión. Y nosotros aquí en este patio no nos estamos dando cuenta. No, nosotros estamos más o menos dándonos cuenta. ¿Tú sabes quién no se ha dado cuenta que el mundo cambió? Estados Unidos. Sí. Sigue pensando que todavía es el policía del mundo. Que ellos tienen el control de todo. Que puede disponer en cualquier territorio que lo que es bueno y lo que es malo. Y no es verdad. Eso cambió. Hace rato que cambió. Eso cambió. Y entiéndanlo. Que ya el mundo es más amplio y más ancho y más grande que lo que con ustedes creen. Con el predominio que tendrá ahora Airbus en la producción de aviones, ¿sabes el control que significa eso? El mundo entero utiliza ese transporte. Sí. Sin lugar a duda, hace rato que Rusia es el rey de los mares, domina los mares porque tiene el nivel de los submarinos. De los submarinos, tiene la tecnología más avanzada y tiene un dominio total de eso. Y de la aviación militar también, Rusia está en pleno apogeo, en competencia real, quizás superior que Estados Unidos. En competencia real. Tienen unos cazas que son superiores a los F de Estados Unidos. Claro, superiores, sí. Esos 3 elementos te dicen a ti cómo anda el mundo. Si no es verdad que hay un predominio absoluto, como todavía gente cree, entonces tú no lo tienes, tampoco puedes aparentar que lo tienes, porque no es verdad. Bueno, tú puedes aparentarlo, porque una cosa también es que dar la apariencia de que tú tienes control. Claro. Pero lo real es que ya no es así. No. Hay que pensar, durante el apogeo de la Guerra Fría, era impensable que un país, excepto Cuba, que se atrevió, estableciera una alianza militar con Rusia.
la Unión Soviética en ese momento, Claro. con Rusia ahora, pero ya no. Rusia sigue siendo, en el campo militar, el polo opuesto a los Estados Unidos. Todavía. Y entonces el hecho de que Rusia y que Venezuela se atreva a tener un acuerdo que fue iniciado con Chávez, obviamente, al nivel de intercambio militar y de asesoría, tecnología militar, en este tiempo, eso era impensable hace unos años. Claro, Esa es es la que verdad. se han dado cosas impensables. Y eso ha sido ante la sorpresa de los Estados Unidos. A mí me invitaron el año pasado a una ponencia, un grupo aquí en el país, para hablar de la situación internacional. Y yo predije en ese momento, primero que Estados Unidos iba a regresar de manera agresiva frente a sectores internos aquí en su continente, caso Venezuela. Porque es que Sudamérica tiene una característica especial. Mire, ahí están los principales minerales y productos fundamentales para el desarrollo tecnológico de lo que queda en los últimos años en el mundo. Sí. Y ante los ojos de Estados Unidos ya hay un comercio demasiado abierto con los chinos. Y yo dije, por bueno, ¿y qué pasó? Se nos fue de las manos eso. Exacto, entonces no lo van a perder todo, van a tener un regreso agresivo, como yo decía, y se ha demostrado con el caso de Venezuela. Y no es mejor negociar. Debiera, porque mira, a nadie le conviene. Imponer. Entre esa- imponer y esa es la negociar, pra- no es mejor negociar. Yo creo que es mejor negociar, No lo entienden los norteamericanos. pero están empecinados en otra cosa. Y mucha gente está creyendo que la solución de Venezuela va a venir de Estados Unidos, y no es verdad. No, eso tiene que ser internamente. Totalmente. A nadie le conviene un conflicto, y lo que menos le conviene es a la oposición. Exactamente. Saldrán perdiendo más. Aunque crean lo contrario, pero salen perdiendo. Claro. Gracias, Leandro. No, gracias a ti y a los amigos televidentes que ojalá que no sea la última oportunidad de compartir. No. Nos quedan muchos temas. Te tengo pendiente para un par de semanas volver a hablar cuando evolucionen estos temas, que tienden a ir evolucionando rápidamente, pero la dinámica impone un cambio muy, muy vertiginoso. Sí. Gracias. Gracias a ti, Inés. Gracias a ustedes. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano. A continuación, EN Meridiano, luego EN Noticias y más tarde, Faranduleando. Solo por EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. En el mundo del WhatsApp todos somos culpables de algo, pero al final todos queremos lo mismo. WhatsApp gratis. El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas madres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta, que te llena la memoria de memes. Para todos ellos, ahora en Viva, al recargar reciben WhatsApp full gratis, incluyendo voz y videollamadas, sin consumir su saldo, para que estén conectados sin límites con sus panas, familia o grupos, sin sentirse culpables. Y es que solo en Viva, estamos de tu lado. Para estar más y mejor informado, acceda a proceso.com.do, un periódico digital que le da las opciones de leer, ver o escuchar las noticias que son noticias. Infórmese mejor para tomar las mejores decisiones. Proceso.com.do, a un clic del mundo. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, que abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. EN Meridiano.
Noticias, comentarios, entrevistas y más. Con los periodistas Félix Reina, Freddy Sandoval y Dani Alcántara. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por EN Televisión. Hola amigos, Carmen Martínez con un avance de noticias. No serán sancionados ninguno de los soldados dominicanos involucrados en el tiroteo con haitianos en la frontera con el vecino país por Elías Piña el pasado 15 de este mes, así lo reveló el ministro de Defensa. Rubén Darío Paulino Sem dijo además que los resultados de la investigación en torno al incidente que dejó un muerto y 2 heridos será ofrecido el día de hoy. Por supuesto que daremos seguimiento a estas y otras informaciones y los detalles los tendremos en nuestra primera emisión de noticias a la 1 de esta tarde. Allí los espero. El poder de la gente. Para que sean ellos, o sea, los diputados, que decidan el destino. A las 5 de la tarde inicia El poder de la gente, con un equipo de comunicadores que les presentarán las noticias actualizadas, comentarios independientes y entrevistas sobre temas controversiales. De lunes a viernes por EN Televisión. Lo que tienes que ver. Todos los domingos, temprano en la mañana, precisamente.